semana. Tenemos un programa muy especial. Hoy día vamos a hablar en Sigamos de Largo de salud mental. Para eso quiere colaborar con nosotros, hashtag salud mental en SDL. Estoy aquí con mi querida Tamara Acosta, no esta vez para hablar de pacto de sangre. Y también vamos a estar conversando con Gabriel Boric y Alberto Larraín, psiquiatra, sobre el estado de la salud mental en Chile. Tamara, primero que todo, bienvenida nuevamente a Sigamos de Largo. Muchas gracias. Quería conversar contigo principalmente porque tú fuiste muy honesta hace algunos años en contar que tú padecías una enfermedad de trastorno mental. ¿Qué enfermedad es la que tú tienes? A ver, yo fui diagnosticada hace como 20 años con una depresión severa o depresión mayor y hoy en día han cambiado un poco como las clasificaciones de la depresión y se suponía que lo mío era como una depresión endógena, que hoy en día ya no existe esa clasificación, pero mi diagnóstico hoy en día sería depresión recurrente. ¿Cómo te diste cuenta hace 20 años? Porque... ¿Algo gatilló que no quisieras levantarte nunca más? Sí, luego de un periodo de estrés muy grande de trabajo, con mucho estrés y una separación de una pareja de harto tiempo, claro, no podía ¿Y cómo para siempre. Y que la vamos a tratar de una manera integral, con medicamentos, con terapia, con distintas cosas. Alivia. Después de eso, mucho tiempo después, fuiste mamá. Sí. Yo creo que ser mamá es de los cambios más, por no decir el más profundo que sufre un ser humano en su vida. Me imagino que también en términos de salud mental hubo ahí una cosa que acomodar o te fue muy natural o te volvieron los miedos, las angustias. Yo estoy apoyada por un psiquiatra desde muchos años y también durante el embarazo yo también estuve con medicación durante todo el embarazo, entonces también hay muchísimos mitos con respecto a los medicamentos también, o sea, se pueden consumir en el embarazo, se pueden consumir en la lactancia también, y yo estuve súper cuidada, entonces... ¿Embarazarte? Sí, no embarazarme, pero cuando ya nació la Olga, sí, ahí vinieron todos los miedos y todos los terrores y toda la angustia y todo de nuevo. Y otro de los miedos que da es que no me vaya a volver, porque estar en ese lugar es espantoso, entonces uno siempre tiene el miedo cuando estoy un poco como... siempre estoy como pendiente de que no me vaya a volver, porque volver a ese lugar para mí es una pesadilla. ¿Tú reconoces las situaciones que te pueden devolver a ese lugar? ¿Eres capaz de decir, esto que me va a pasar hoy día me puede hacer daño, me puede desestabilizar? Bueno, eso también es parte como del tratamiento en general, que tiene que ser un tratamiento integral y una de las cosas es saber cuidarse y saber cuidarse de las cosas que a uno le hacen mal. Es un tratamiento en familia también, me imagino que tu pareja también ha tenido que poner el hombro. Ese también es otro de los grandes problemas de la depresión o de las enfermedades mentales en general, que es un problema que afecta a la familia entera. No solo a la familia, sino que también al entorno, al trabajo, a los amigos, a todos. Y acompañar a una persona con depresión es súper complicado porque muchas veces la gente no entiende y las personas con depresión son bastante autorreferentes porque claro, uno está en el abismo, entonces es súper difícil acompañar a una persona con depresión si no se tiene como una guía de gente experta. Y tú, porque en esos mitos, claro que la gente con depresión no trabaja, no puede salir. Tú eres una persona extremadamente exitosa, muy profesional en su carrera. ¿Te sentiste apoyada en ese momento o preferiste vivirte eso más sola hasta que finalmente lo contaste? A ver, cuando yo tuve como el episodio mayor que he tenido, tuve que dejar de trabajar un tiempo, con licencia y todo eso. Y fui súper entendida como en el entorno porque trabajaba con un equipo que me conocía mucho y me quería mucho. Eh,
yo he tenido la suerte de también poder acceder a un tratamiento integral con todo lo que eso significa. Que no es nada de barato. Y que no es nada de barato. Y que también las enfermedades mentales, la depresión sobre todo, está súper ligada al nivel socioeconómico. A menor nivel socioeconómico son más grandes los índices de depresión. Entonces, tener acceso a un tratamiento de calidad es súper caro y difícil. ¿Tú te tratas todos los días? ¿Tú vives con medicamentos? Sí. Sí. Y además con terapia, digamos... Y además con terapia, y además recomiendan ejercicio, vida súper ordenada, comer bien, salud, dormir bien, no carretear, todas esas cosas que Te pregunto porque tú entonces... comparás con la diabetes, que si claro, si uno tiene diabetes, uno está muy preocupado que su hijo no acarree lo mismo. Me parece que debe ser difícil también estar siempre mirando que no haya una conducta que te haga pensar que tal vez ella se está callando algunas cosas, porque además los niños son tan misteriosos. Sí, bueno, ya ser mamá ya es una aprensión terrible, entonces que pudiera como desarrollar cualquier tipo de enfermedad que uno tiene ya es tremendo. Pero... ¿Y cómo lo vive tu pareja, el Tevi? Bien, él me contiene muchísimo, sobre todo en ese aspecto me contiene muchísimo y... ¿Sabe reconocer cuando te vas a ir por el camino de él? Absolutamente, y está ahí siempre y es una de las cosas que yo agradezco de la vida, que él esté a mi lado porque me sostiene mucho. ¿No quisiste tener más hijos? No pudimos. Nosotros, la Olga es in vitro, entonces es el milagro que logramos y sería muy soberbio pedir un segundo milagro, así que nos quedamos con ella. ¿Tú sientes que estás estable? Sí. ¿Que aprendiste a convivir con esta condición, digamos, sí. de la mejor manera posible? De la mejor manera que yo puedo. Y sí siento que tengo que cuidarme con todos los aspectos que eso involucra y que tengo que estar atenta a cuando puede volver. Bueno, vamos a seguir conversando. Quiero que hablemos de la fundación o algo en lo que tú estás participando que ayuda a la gente. Está Gabriel Boric en el living, está Alberto Larraín también. Quiero que nos vayamos conversando arriba. Esto tiene solución, tiene arreglo. Estamos en un problema de salud mental, pero queremos ayudarlos, queremos conversar con ustedes en su casa. Así que no se cambie, seguimos conversando y seguimos de lado. ¿Quieres obtener el 90% de tus ganancias por 6 meses? Los conductores que tengan al día sus documentos participan en un sorteo de 20 cuentas con este beneficio. Si no te has registrado o no has enviado los documentos, aún estás a tiempo, solo hasta antes del lanzamiento. Pronto vas a saber cuándo vas a poder viajar con nosotros. pincarprocarchile.com, tu seguridad es la que nos mueve. Más natural de transformar este momento de conversación en un momento para compartir. Porque todo lo que se transforma de manera natural tiene magia y Colún transforma la leche más fresca en los quesos más ricos. Disfruta los quesos Colún en todas sus variedades, ya que son elaborados con leche fresca en su origen, el sur. Quesos Colún, toda la magia del sur.
Muy bien, Fran. Tú tienes, Mali, los datos de cómo seguir la conversación. Sí, para que la gente se una a nuestra conversación, comente lo que quiera con el hashtag salud mental en SDL. Y no vengo a vender, vengo a regalar. A ver. @sigamos de largo. 13 tenemos estos 2 libros interesantísimos de Editorial Planeta. La catadora de Hitler. Dios mío. Oh my gosh. Y A la sombra de Einstein. Súper bueno. Nos queda Oye. uno solo. ¿Qué sería este? Bueno, yo soy cleptómana, ¿cuál es el problema? Muy bien. Fabri, ¿cómo estás? Hablando de Cada salud, uno muy con bien. sus problemas. Oye, yo le quiero preguntar a Alberto Larraín, que es un experto en salud. Démosle la bienvenida primero, un Démosle la aplauso para bienvenida Alberto también a Gabriel Larraín. Boric. Y un aplauso por para cierto- Gabriel Boric, que también nos Y por cierto acompaña. también a Tamara. Tamara, me quedo dando vuelta a eso que tú decías, ¿no? Como esta poca conciencia que teníamos antes de este tipo de problemas. Yo vengo de esa generación que las penitas se pasaban con una agüita de hierba. Y ahí había como probablemente una suerte de conocimiento popular respecto de lo que era algo que no se entendía bien, ¿no? ¿Tú crees que hoy día, frente a todo lo que sabemos respecto a salud mental, estamos más enfermos como sociedad en términos mentales o derechamente hay más conciencia sobre lo que significa tener algún problema o ambas cosas? O sea, efectivamente hoy día estamos más enfermos. Las patologías de salud mental o las enfermedades de salud mental han ido creciendo. Hay muchos que dicen que son las enfermedades de este siglo. Ajá. Y del tipo de vida que estamos viviendo. Y es importante, como lo decía Tamara, porque esto no es una penita, no es una emoción, es una enfermedad corporal. El ánimo es una variable como la temperatura o como el azúcar. Exacto. Entonces, cuando uno llega a decir que esto es una enfermedad, es porque hay algo consistente en el tiempo y que efectivamente la persona la tiene en una situación distinta y compleja. Entonces, no es la gente dice, no, pero es que mira, le pasó algo, peleó con el pololo y se deprimió. No, una persona que... Claro, que es natural tener pena cuando uno termina con el pololo o se le muere algún familiar. O sea, es absolutamente normal. ¿Por qué pasó a ser depresión reiterada y no endógena? Bueno, eso es un tema más bien de clasificaciones que han ido cambiando en el tiempo también, porque la sensación de la depresión endógena le hacía sentir a la gente que nunca iban a mejorar. Para siempre, que era para siempre, que era como una profecía autocumplida. Entonces, efectivamente, se llegó a esta definición de más bien recurrente, que tiene que ver cuando hay periodos largos en que no han habido depresión y después hay un nuevo episodio, nuevo, distinto al anterior, si no sería una recaída. Perfecto. Gabriel, tú en octubre pasado contaste que tenías efectivamente una situación, un problema, un trastorno obsesivo compulsivo, que lo hicieras tú público en tu condición. Yo creo que fue muy potente para mucha gente y vino también a derribar ese mito que un poco ya estaba esbozado en la conversación con la Tamara Costa, esto de demostrar cierta debilidad, de que son condiciones que se ocultan, de que socialmente no son muy aceptadas, de que, en fin, es mejor no contarlo. ¿Qué te motivó a ti a salir, digamos, de ese silencio, de ese closet, por así decirlo? No lo quería decir, pero gracias, Tamara. Y directamente admitirlo. Mira, voy a responderte la pregunta personal, pero antes quería partir recordando a otra persona que en su momento le diagnosticaron depresión endógena, y aprovechando que se cumplieron hace poco los 82 años del Club de Mis Amores, al Mumo Tupper. Oh, sí. Que a él le diagnosticaron depresión endógena y justamente su vida terminó trágicamente en un hotel en Costa Rica el año 1995. Del año 1995. El 95. Pero quiero relacionarlo con cómo ustedes terminaron la conversación, con que no tiene por qué terminar así. Sí. Y de hecho, cuando uno ve, yo no conocía la historia de la Tamara, pero cuando uno ve la carrera de la Tamara, uno dice, también se puede salir adelante. O sea, claro, las obras de la Compañía de la María, el hotel, Los Millonarios, lo que ha hecho en tele, y en el fondo el punto es que en la medida en que esto se hable, en la medida en que esto tengas acceso a tratamiento, puedes estar mejor y no estás inhabilitado socialmente. Y eso yo creo que es un punto tremendamente relevante para la gente que está escuchando y muchas veces sufre en silencio. Y ahora paso a responder tu pregunta. ¿Por qué yo decidí hacer público qué es lo que me pasaba a mí? Por dos motivos. Uno, porque yo tengo un cargo de responsabilidad que es pública, sí, electo popularmente, y por lo tanto yo no podía desaparecer un mes sin contar por qué. Sí. Y me pareció que era de responsabilidad dar cuenta
sin entrar en el detalle morboso, sino más bien dar cuenta de que tenía tal problema, tal enfermedad, que es un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene tratamiento. Y antes de esa pausa de un mes, antes que fuera visible para el público, tomando en cuenta tu condición, digo, ¿qué te hace pensar como esto me lo tengo que tratar? ¿O qué te motiva a parar? Porque eso era un diagnóstico que tenías de mucho antes. Antes de pensar en cómo iba a ser recibido por afuera, digo, porque me di cuenta de que en la medida en que más aumentaba la presión y la exposición, ¿se acentuaba? Y menos tiempo, además, o menos periodicidad y menos responsabilidad tenía con un tratamiento que todos los tratamientos vinculados a salud mental, independiente del tipo de enfermedad que sea, requieren de mucha rigurosidad y de compromiso de la persona que lo vive. Y ese compromiso yo no lo estaba teniendo. Okay. ¿Cuándo te y para empezó eso, como a los 12 años a mí me diagnosticaron, sí, muy chico. ¿Y habías parado tus actividades? Nunca había parado. Y por eso mi pregunta es, ¿algo pasó un día que dijiste, no, Esto ya está. tengo que salir de acá un rato? Fue más bien la conciencia de que para estar mejor había que... O sea, que estar mejor no era algo que iba a pasar por un acto de mera voluntad, sino que requería de un tratamiento mucho más serio. Y por lo tanto, yo más que llevarlo a mi experiencia, lo que aprendí que puedo transmitir y que yo creo que sí, y por eso sirve que personas con algún nivel de visibilidad cuenten esto, es que les sirve para que otras personas puedan hablar también del tema. ¿Sabes de qué me acuerdo? Perdona, de Roberto Carlos. Usted sabe que Roberto Carlos tiene un trastorno obsesivo compulsivo muy acentuado, de muy larga data, pero que él, comilla, una vez más, volviendo atrás, confundía con una suerte de cábala, de supersticioso. De algún día, bueno, un hombre que entra por una puerta, no vuelve a salir por esa misma puerta, viste siempre de azul y celeste, no canta los días 13, nunca lanza un disco en agosto, tiene un montón de cosas que se han ido acentuando con el tiempo. Y un día, una vez contaba él que el hijo le dijo, papá, parece que lo que tú tienes no es solo una cosa de no exceso de normal. superstición, lo que tú tienes es una condición, digo, mental y se llama trastorno obsesivo compulsivo, y ahí el hombre se hace cargo. Digamos. Pienso que eso también es como una comprobación desde fuera, ¿no? Así es, y muchas veces, en particular el trastorno obsesivo compulsivo, ha estado muy caricaturizado por estas películas que han hecho al respecto, en donde son más bien de tipo cómico. Me acuerdo de esta Mejor Imposible. Y ahora hace poco salió otra que se llama como Toc Toc. A mí, por ejemplo, en redes sociales hay gente que con mucha violencia y desconocimiento del caso dice Toc Toc, Boric hablando, cuestiones de esa característica. No, pero bueno, las redes sociales tienen un nivel de violencia que está absolutamente desatado, que yo creo que habla más de las personas que insultan que de la... Ahí también hay problemas de salud mental. Pero yo me quería quedar porque hiciste el recuerdo de Raimundo Tupe. Y yo recuerdo que en esa época el concepto era, pero si lo tenía todo. Claro. Era exitoso, era guapo, tenía una familia preciosa, joven. Y claro, estaba en la selección. Estaba en la selección, ese calvario que va por dentro, que Eso, uno no ve. Eso es súper importante y que también para transmitirle al público, o sea, creo que lo decía la Tamara también, las enfermedades de salud mental no se solucionan con un espaldarazo en la espalda. O como, vamos, tú puedes, tira para arriba, porque la gente no las ve, o sea, no es un fémur roto, no es algo sangrando. Claro, es muy común eso. Gabriel, ¿pero en qué se representaba en ti para entender? Porque yo no... Mira, como físicamente era como, ¿qué? No, el trastorno obsesivo compulsivo tiene ideas que son muy recurrentes y que de las cuales no puedes desprenderte, que te instan a hacer ciertas acciones que no tienen racionalidad, o sea, que no tienen más bien funcionalidad. Pero alteran además tu funcionamiento diario. Son muy agotadoras porque es una lucha mental permanente, entonces es muy cansador. Mira, en la revista del sábado dijiste lo siguiente, creo que tengo aquí la gráfica. Cada vez que entro a mi pieza tengo que pestañear 4 veces o tengo que girar la perilla, creo que 4 veces también, ¿no? Sí. Hay un tema con el número 4. No, era más bien la simetría. Yo tenía un rollo con la simetría, pero... Ahora, déjame interrumpirte solo un punto, Gabriel, para preguntarle a Alberto. Porque hoy en día también existe el... yo tengo un TOC. Yo tengo un TOC porque pues. no puedo salir de mi casa si las zapatillas no están blancas. Sí. Y hay cosas que son manías y otras que son TOC. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la diferencia entre una maña que tiene uno y... es que el trastorno obsesivo compulsivo está compuesto de 2 partes, la obsesión y la compulsión. Entonces, la obsesión es esta idea que puede ser una imagen o puede ser incluso un impulso que es recurrente, que me genera angustia y que yo reconozco que es mío, pero que
es absurdo la forma en que se está representando de manera continua. Y que muchas veces, para poder aliviarlo, yo hago un acto, que es la compulsión. Pero ese acto puede ser también desmedido. Por ejemplo, la gente que se lava las manos muchas veces, aunque con una vez bastaría, o hace algo que no necesariamente está correlacionado con el evento que está pasando. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que esto es reiterativo en el tiempo, que está asociado al tema de angustia... Es que yo pienso que tiene que ver con esas cosas que te inhabilitan, digamos. Es decir, Claro. yo tengo una manía que me puede jorobar, digamos, pero si esa manía me impide salir de mi casa, hacer mi trabajo, relacionarme, y ahí la cuestión es es más grave. Es que esto es mucho más que una manía porque efectivamente la persona no es capaz de seguir a otro episodio, o a otro evento, o a otra acción, si es que no se resuelve la acción ¿Y primera. por qué se produce? ¿Qué lo detona? Es una enfermedad cerebral principalmente, en el fondo, que tiene que ver con un circuito que está en una parte de la corteza, que lo que hace que la forma de la... Nosotros cuando generamos un acto, ese acto se tiene que cerrar. Entonces yo parto algo y el cerebro lo termina. El circuito que tiene que ver con partir y terminar las cosas está alterado en esa forma. Y por eso con remedios el circuito vuelve a cerrarse y se cierra normalmente. Entonces, eso es algo súper importante también porque nosotros decimos, una cosa es la enfermedad mental y otra es la salud mental. Entonces, hoy día, en el caso de la Tamara o de Gabriel, que están con tratamiento, su salud mental es una buena salud mental, una salud mental normal, no tiene ninguna alteración. Distinto es una enfermedad mental de base. Esto es como el diabético cuando ocupa insulina y puede desarrollar su vida comúnmente, sin ninguna alteración. Creo yo que en el caso de la Tamara y en el caso de Gabriel, lo que hay es que es como que se subestiman estas condiciones y se tienden como a minimizar, y en términos legales o de cobertura, ya entrando directamente en ese tema de fondo. Gabriel, ¿cómo lo ves tú? ¿Sientes que hay como no solo un estigma, no solo como una vieja creencia de que son cosas pequeñas, sino que también hay una suerte como de subestimarlo, digo, como especialidad médica, como en términos de cobertura, como algo más de fondo, ¿no? El problema psiquiátrico, el problema mental. O sea, creo que eso es tremendamente importante y por eso como equipo de Diputación hemos definido que una de nuestras prioridades, además de infancia y descentralización, va a ser la salud mental durante el periodo que nos queda. No solamente en visibilizarla y en ayudar a desestigmatizarla, sino también en legislar para que justamente lo que tú señalas, esta discriminación que se produce hacia la gente que padece algún tipo de enfermedad mental institucional, porque no es solamente social del buena onda, sino del que te palmotea la espalda, sino también son las ISAPRES que te rechazan las licencias y el COMPIN que confirma el rechazo. Claro. Es FONASA que tiene una cobertura absolutamente insuficiente para poder tratar una enfermedad mental. Son los hospitales que no tienen unidades de psiquiatría, pero todos tienen unidad de cardiología, pero no tienen unidad de Y psiquiatría. la sociedad que también castiga esa fragilidad, ¿no? Pienso en un jefe como, ya, me está ahí abajo, ¿no? Pero pienso además en la queja de los chiquillos que están estudiando este fin de semana y levantaron la mano diciendo, ¿sabes qué? Estamos sometidos a un exceso académico brutal, y salieron mucha gente diciendo, hoy estos millennials se quejan por todo. O sea, qué pena que uno que estudió antes creyó que esta ética del café con Coca-Cola era normal, digamos, de no dormir, digamos, de estar sometido a una presión desmedida, digamos. Yo creo que hay una nueva conciencia. ¿Ustedes lo ven de la misma manera, no? ¿Qué ves tú, Tamara? Yo creo que el mundo en el que estamos viviendo hoy en día nos está llevando a mayor estrés, a mayores cuadros de depresión, a mayor... estamos como ciudadanos sobreexigidos. Y por supuesto que eso puede terminar en una depresión y puede terminar en suicidio y puede terminar muy mal. ¿Sabes lo que pasa? Que las cifras son tan irrisorias. Hace 3 semanas tuvimos un programa aquí contando que éramos el segundo país más feliz de Sudamérica, según la Universidad de no sé dónde. Después nos enteramos que están agotados los rabotriles, los alprazolam, los clonazepam en las farmacias. Algo no calza. Nos enteramos que nuestros niños empiezan a ser medicados desde muy pequeños. Entonces, ¿cuál es la verdad, Alberto? Por lo menos en Chile. Yo creo que en Chile hoy día el tema de salud mental es la mayor crisis sanitaria que ha tenido el país en los últimos años, sin ningún tipo de duda. Y que va en aumento. Y que va en aumento. Hoy día 1 de cada 4 chilenos tiene una enfermedad de salud mental. Es la primera causa de licencias médicas desde el año 2008 y la gente trata de decirte, mira, las licencias son falsas. A mí me han rechazado licencias de pacientes hospitalizados. Ni siquiera en el fondo que uno diga, mira, está en la casa. Entonces, cuando uno ve que el problema es tan estructural, hoy día yo estaba revisando la encuesta de endeudamiento familiar, que apareció que el 73% de los chilenos, o sea, la gente le llega a su sueldo y el 73% de su sueldo está dedicado ya a la deuda.
O sea, Ya se lo consumió. les queda 26% de su sueldo. Pa' sobrevivir. No hay Se va a tener posibilidad. para pagar un psiquiatra. Claro, no hay Sí, posibilidad que alguien pueda estar bien si sabe que trabaja solo para pagar deudas. Tenemos lo mismo con los niños. Los niños hoy día tienen de los peores indicadores de salud mental a nivel mundial. El año pasado salió un reporte de 24 países del mundo que se hizo. Nosotros fuimos los peores de los 24. Uno hubiera esperado que después de ese estudio se hubiera generado una gran conmoción nacional. Nosotros tenemos a nuestros niños reventados, donde nosotros le hicimos una jornada escolar completa, donde en el fondo les prometimos que le íbamos a aumentar la jornada para que no tuvieran tareas escolares, para que tuvieran más teatro, tuvieran más danza, se desarrollaran, y en la práctica eso no pasó. Los niños hoy día tienen más exigencia, los papás tienen más exigencia, se instaló esto del 24/7, entonces cuando tú vas a una entrevista de trabajo te preguntan, bueno, ¿tu disponibilidad es 24/7? ¿Qué significa No, 24/7? espérate, Como si doctor, fuera pero algo ¿por qué de- cresta A la uno mujer. tiene que estar 24/7 en una pega? O sea, a no ser que sea efectivamente un médico de urgencia, un bombero, uno no tiene que estar 24/7 en la Muchas pega. veces para las mujeres es el doble de complicado porque tienen en la pega que demostrar más que el hombre. Y estar en la entonces- casa no todo el tiempo. y Cuando como- te y como- embarazáis en la pega, se enojan. No, y Muchas cuando- y veces, como- porque es un cacho. Hay Como un el trabajo reproductivo no se entiende, o sea, o todavía no hay una corresponsabilidad en el trabajo reproductivo, no solamente de la crianza, sino del cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los enfermos, el mantenimiento del hogar, sino que esas tareas malamente, culturalmente, recaen principalmente en la mujer en Chile. De hecho, había una encuesta Sí. de cuánto tiempo le dedican los hombres y las mujeres al hogar y es mucho mayor el porcentaje de las mujeres. Sí. Para las mujeres es doblemente complicado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto también? Que acá el problema es multisectorial. Esto no se soluciona multidimensional, no se Multifactorial. solucionamente solo desde políticas enfocadas específicas en la salud, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con la jornada laboral. El proyecto que presentó Camila Vallejo de reducir la jornada laboral a 40 horas, que es tremendamente interesante y apunta también en esta línea. O la necesidad de Vacaciones tener también. 4 semanas de vacaciones, de las cuales a lo menos 3 sean seguidas, porque recién en la tercera semana se empieza a descansar. Todo empieza a Puta, hay dividir. gente que no se las puede tomar, Se las aunque dividen. existan, porque tienen miedo a perder el trabajo. Exactamente. Y hay gente, Y ahí hay conozco un- gente que ha Lo sido que pasa es que despedida. estamos normalizando eso. Sí. Que la gente no se atreva a tomarse su derecho a vacaciones, que es un derecho legal que tenemos todos, o la licencia. Déjame hacerte una pregunta, Alberto. ¿Qué porcentaje de las enfermedades en Chile ocupan las enfermedades que tienen que ver con la salud mental? Hoy día ocupan el 25% de la carga de enfermedad. O sea, de todas las enfermedades que hay, una de cada 4 es salud mental. Y para hacer una noción, es tanto el estigma que, por ejemplo, yo hago una licencia y parto diciéndole a mi paciente que se la van a rechazar. O sea, le digo, mire, yo le voy a hacer esta licencia, no te van a creer. que esta licencia usted se la van a rechazar. Cuando usted se la rechacen, usted me la va a traer a mí y yo voy a hacer un informe y ese informe también se lo van a rechazar. Entonces ahí vamos a hacer un segundo informe. Y entonces usted tiene que saber que va a tener por lo menos un mes y medio sin de sueldo. tratamiento. Además de en su depresión va a estar sin sueldo. Y esta es la condición en la que vivimos. Entonces, hoy día cuando yo cuento un poco lo que hace, la gente dice, no, pero es que usted miente, la gente va y va a pedir una licencia porque quiere descansar. No, la gente está reventada. Sí. La gente está reventada con razón. Como bien decían, la gente no se toma las vacaciones. El mínimo, como decía Gabriel, son 3 semanas el mínimo para poder descansar. Una persona se tomó 2 semanas y no sirve. Seguidas, como decía Seguidas, Gabriel. 3 semanas seguidas. Alberto, bueno, justo escuchamos de fondo a Chris Cornell, un cantante tremendo que se suicidó sí, sí. por depresión, digamos. Me quedó sonando su voz ahí de fondo. Pero si entramos directamente a las razones, porque a lo mejor se instala como una suerte de cliché respecto de que lo que significa, por ejemplo, esa cosa muy centralista, vivir en Santiago, en la urbe, ¿no? Las 2 horas en el Transantiago, qué sé yo, la cantidad de horas que uno trabaja. Pero las razones de fondo de por qué hay tanta gente con problemas de salud mental tendrán que ver también con la soledad. Pienso, por ejemplo, en los índices altos que existen en Chile de suicidio de adultos mayores. ¿Alguno lo mal? O sea, de hecho, la población que más se nos suicida en Chile son los adultos mayores. Bueno, ¿cuál es la explicación más de Que fondo, siempre- crees tú? Las razones más de fondo. Porque no podría, insisto, pensar en la cosa, En la vivir en soledad. la gran ciudad. A ver, Pero parecía que hay algo más. tomemos el caso de los adultos mayores, que yo creo que es el más brutal. En un mundo hoy día donde el foco está en el hacer, Sí. yo te diría que la gran cantidad de depresión en los adultos mayores parten post-jubilación. La persona se jubila y no sabe queda cómo nulo. desarrollarse con su vida. Sí. Ha tenido 40, 50 años en que solo ha trabajado. Nunca se ha hecho preguntas básicas respecto a qué lo hace feliz, o en qué se quiere desarrollar, o qué va a hacer después. Eso, Alberto, eso está muy bueno. Eso significa que no tiene necesariamente que ver con exceso de trabajo, sino que es con una cosa más de fondo, que es No, como una. o sea, lo que pasa es que, por una eso te digo, ausencia es multifactorial, pero- prioridades. Y el valor del ocio está absolutamente mirado en menos. Entonces, cuando dices como ya
el trabajo es el único sentido de la vida. Ese rato de no Porque ya, hacer nada. y ya no soy ya no soy productivo. Qué buena eso. Ya no soy productivo y por lo tanto ya no valgo para esta sociedad, que es una sociedad muy enfocada en el éxito, en el consumo y en el producir. Pero ¿sabéis lo que pasa, Gabriel? Y- Que al final y estamos ahí- criando niños que van a ser los más ricos del cementerio. Y ahí, Sí. bueno, Sí, tú lo pues, dijiste. Qué Y ahí hay- buena forma de decirlo. ¿Cachai? Y ahí hay otro problema que también se asocia con lo que estaba diciendo Alberto, que tiene también bien con la precariedad a la que llegan a la última etapa de su vida los adultos mayores. Y hablar de las pensiones. Que tiene que ver justamente con las Cobertura pensiones, médica. con El empobrecimiento. el Las sistema, enfermedades. el sistema de seguridad. No, en Chile no hay sistema de seguridad social. Las AFP no son un sistema de seguridad social. No, sin duda Son que un no. sistema de ahorro obligatorio, de ráscate con tus propias uñas, de compite con el otro. Entonces, por eso el cambio es estructural y por eso este es un problema político de fondo. No es un problema que se resuelva solo desde la técnica, sino que también hay que tener una posición política respecto del tipo de sociedad que queremos construir. Una individualista, competitiva, en donde tú le tengas que ganar al vecino para decir soy mejor que tú, o una más colaborativa, en donde los espacios de comunidad primen por sobre la competencia individual. Yo, por supuesto, opto por lo colaborativo, lo comunitario, y eso se expresa políticamente también. No es un debate aséptico en términos políticos, y eso también es importante. Tamara, porque hablaba Alberto cuando hablamos del cambio de denominaciones en las enfermedades. Yo también soy de la generación de la depresión endógena. Y era un masazo de por vida. ¿Tú en algún momento sentiste que esto era para siempre, que no había ni una chance de salir de ahí? Sí, en algún momento sí sentí eso, pero también al tener un diagnóstico claro uno tiene también decir, bueno, voy a vivir con esta condición y la iré resolviendo en el camino, y tengo que estar atenta y tengo que tener un tratamiento que sea Porque uno integral. entendía ignorantemente, Alberto, que la depresión endógena era falta de litio. Como de compensación ¿Ya? química. O de donde- serotonina, Entonces, básicamente como era dice un la químico que tu cuerpo no produce, entonces que tú lo tomas, pero entiendo que es mucho más Es complejo mucho más que complejo. eso. Ay, O sea, mira, sepamos yo creo que la mayoría de los colegas, el estigma incluye a la misma medicina en términos de salud mental. Yo siempre pongo el ejemplo que anunciaron hace poquito el nuevo Hospital Sotero del Río, acá en Santiago, y el único departamento que dejaron fuera del hospital fue salud mental. Entonces le faltó espacio al hospital, como si nuestros pacientes no pudieran hacer ni paro, ni pudieran tener complicaciones, porque el estigma es tan potente que la misma salud lo que trata de pensar es que nosotros nos dedicamos a algo como medio Pero perdón, esotérico. Eso te- hay más Claro. traumatólogos que psiquiatras, digamos. Sí, po. ¿Cómo es el tema de los equilibrios de las especialidades? Porque eso me queda mucho Lo que pasa es que también este tipo de enfermedades no se ven físicamente, no es que se te rompa una Y pierna, es que lento. salga sangre, Decía Gabriel, es profesor silenciosa. Mucha gente, muchas veces el mismo paciente no sabe lo que tiene y dice, no sé, es que no tengo ánimo, es que no paro de llorar, es que no... Entonces es súper difícil también el diagnóstico. Sí, Para que se Gabriel, hagan- no, respecto a la pregunta que hacía Mauricio, Sí. para que se hagan una idea, en Magallanes, que es la región que represento, tiene solo 5 psiquiatras en el servicio público y un psiquiatra infanto-juvenil. Eso para Punta Arenas. En Puerto Natales 1 y en el resto de las provincias ninguno. Solamente funcionan con rondas médicas. Entonces, evidentemente hay una también falta de especialistas que afecta gravemente en la capacidad de tener acceso a tratamiento. Y ese acceso a tratamiento, por cierto, que lo tienen las personas que son más vulnerables. Y por lo tanto, al no tener tratamiento, eso se va reproduciendo. Y cuando hay una persona con depresión o con algún trastorno más grave, no sé, una esquizofrenia, Sí. también afecta a todo el entorno familiar. Claro. Totalmente. Entonces, es súper importante que de esto nos hagamos cargo, como no lo reduzcamos a un problema individual. Este es un problema que tenemos colectivo, familiar, comunitario y de toda la sociedad chilena. Sí, no es un problema de salud, es un problema político. Y Exactamente. O sea, una cosa es el incendio, que el incendio tiene que hacerse cargo salud, de todas maneras. Pero hay un tema que es estructural. Nosotros hoy día en Chile, solo el 20% de quienes necesitan tratamiento acceden a tratamiento. O sea, tenemos 4 de cada 5 sin ningún tipo de tratamiento. Sin Entonces, tratamiento. mira, yo el otro día estuve atendiendo a una señora, yo trabajo en Lota 2 o 3 días a la semana. Gratuitamente. atendiendo allá. Gratuitamente, sí. Y la señora que llegó llevaba más de 2 años de lista de espera para poder tener atención. de su depresión. De una depresión, tiene una necesidad de un trasplante, venía acompañada por el hijo. Yo le partí el tratamiento básico, te estoy hablando del desde del tratamiento.
y en 2 semanas ya no tenía síntomas. Estuvo 2 años Esperando. sufriendo, innecesariamente ella, su familia, pero además lo más indigno de todo es que ella quede con la sensación de gratitud a algo que yo le estoy dando cuando Que lo que ella ella se tiene es un mere- derecho. Exactamente. Lo que ella tiene es un derecho y queda con la sensación de que viene el doctor y le entrega algo que en realidad le corresponde por dignidad. Bueno, les quiero contar que cuando decidimos hacer este programa en particular sobre la salud mental, salimos a la calle y es impresionante la cantidad de dudas y preguntas que tienen las personas. Así que en un momento de ayuda a la comunidad, Ojalá. sigamos de largo, estas son algunas de las preguntas que hizo la gente para ustedes. Doctor, tengo una amiga que la quiero mucho y ella tiene depresión diagnosticada. Me gustaría saber si es que tengo que cambiar mi forma de ser con ella o la tengo que tratar igual. Deja. Es una buena pregunta Qué buena porque la Tamara pregunta, decía sí, que era muy difícil sí. acompañar a una persona con Sí. depresión. Muy buena pregunta. De hecho, yo podría decir que lo primero es tener la concepción de que es una enfermedad. O sea, si uno logra pegarse ese salto y deja de decirle cosas así como, bueno, pero pone de tu parte, puedes. Tira arriba el ánimo, No es pa' tanto, no es para como tanto. banalizar, como ya, pues. Claro, nadie le dice a la persona con diabetes, mira, sube tu azúcar, Sí, vamos que, vamos con la que tú insulina. la puedes mejorar. Ya, eso yo diría que en general las personas que sufren esta enfermedad lo que más cuentan es el sufrimiento que les produce que no lo entienden las familias. Fíjate, Gabriel, a ti te diagnosticaron este trastorno obsesivo compulsivo a los 12 años. Súper chico. O sea, has vivido básicamente toda tu vida con eso. En el colegio, ¿tus compañeros eran solidarios, se burlaban de tus manías? ¿O lo viviste más? Trataba de que pasara lo más desapercibido posible y por lo tanto el trastorno obsesivo compulsivo tiene mucho de lucha interna. Pero en lo que se me hizo disfuncional fue en una cuestión muy concreta, que no alcanzaba a terminar las pruebas. Entonces, porque tenía problemas para escribir, entonces, y después para leer. Entonces, Algo te pasaba con en los la puntos. con diferentes cosas en la lectura y la escritura y que me hacían que se me hiciera imposible en el tiempo dado para las pruebas. Y eso te genera además mucha angustia y se genera un circuito. Y ahí, afortunadamente, mi familia me apoyó totalmente y tuvo un encauce que me permitió seguir siendo funcional hasta que decidí yo como ya maduramente tomármelo en serio por mi propia cuenta, digamos. Yo creo que un elemento central que falta en la sociedad chilena es la empatía. Sí. La empatía no significa solamente apoyar al otro cuando le pasa algo, sino realmente parar un segundo y tratar de ponerse en el lugar del otro. Sí. Tratar de imaginar lo que vive y el sufrimiento del otro. Entonces, cuando yo veía, por ejemplo, las respuestas a los estudiantes de la FAU, Sí. en que se les tildaba de niños privilegiados, niños mantequilla, y una cantidad de insultos Totalmente, a mí me cargó. Pitos de nieve. brutal. Nadie piensa lo que lo que puede estar sufriendo esa persona. Y como ellos, en otras universidades también hay muchos cabros que la están pasando igual. Muchos chicos que estudian y trabajan, que son padres o madres adolescentes, que está en juego la gratuidad porque si se echan un ramo pierden la gratuidad. Sí, po. Y lo que decía Alberto ahí, me parece que es clave. Como esto todavía no se entiende como un derecho, como la salud en Chile y la educación en Chile no se entienden como un derecho, siempre está el temor a perderlo y a no tenerlo. Y eso también genera una crisis de angustia. Termino con la última reflexión. Hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han que decía, en la sociedad del rendimiento y la competencia, a la persona que fracasa, en vez de cuestionarse el sistema, se le hace sentir como que él fracasó y por lo tanto culpa. Y en vez de transformarse en un revolucionario que quiera cambiar el sistema, lo transforman en un depresivo. Exacto. Yo creo que, Una lástima. y lo que quiero invitar a la gente es a que seamos revolucionarios, Sí. a que el sufrimiento, el dolor, lo transformemos también en impulso para cambiar las condiciones de nuestras vidas, con acceso a tratamiento y todo lo que corresponde, Y la pero de también otros. la de la sociedad. Por eso pasa mucho, Alberto, que uno no se permite. No tengo tiempo y no tengo plata para tener este problema. Si tengo plata tengo que tener para comer para los niños, pero para enfermedades mentales no tengo. ¿Cuáles son los tratamientos? Porque es a veces carísimo. son O sea, larguísimos. hoy día, mira, tú tienes que pensar que a cualquier enfermedad, en términos generales, el sistema le cubre el 60-70%. El caso de salud mental no llega ni el 30%.
con un tope además, donde donde los remedios son caros, donde además no es que te vayas a una atención, tú necesitas 10 muchas sesiones, atenciones, no sí. muchas y muchas más de 10. Entonces, es tan complejo porque a ver, lo primero que quiero decirle a la gente es que uno ve los cambios. Yo me dedico a esto no porque sea sadomasoquista, sino porque me doy cuenta cómo la gente le cambia la vida. O sea, cuando uno acompaña a una persona que está en una depresión. Ahora, entiendo que de la pregunta de nuestro público es eso, es acompañar. Claro, acompañar en acompañar, las buenas y sobre todo en las estar malas. ahí. Y la empatía. La empatía. La empatía. Tengo otra pregunta para ustedes. A ver. Mira. Hola Tamara, yo sé que eres una actriz muy reconocida por el público, muy querida, tienes una gran trayectoria, pero me gustaría saber cómo es vivir todo ese éxito con una enfermedad como la depresión. Que estés muy bien. Chao. Esa es una buena pregunta porque, insisto, se tiende a pensar que las personas con depresión no pueden ser exitosas en sus trabajos, en sus vidas. Invalidante. Estamos aquí. A la vuelta de la pausa comercial. Sí, bueno, ¿por qué creen que haga? Está bien Eso la cosa, es parte del programa. Vamos a seguir conversando sobre salud mental con Alberto, con Tamara, con Gabriel, con Mali, con Mauricio y con ustedes en la casa. Ya estamos de regreso aquí en Sigamos de Largo hablando de salud mental con Alberto Larraín, con Tamara, con Gabriel Boric. Y por si usted se está sumando a la sintonía de Sigamos de Largo, esta fue la pregunta que dejó hecha A el ver. público para Tamara. Hola Tamara, yo sé que eres una actriz muy reconocida por el público, muy querida, tienes una gran trayectoria, pero me gustaría saber cómo es vivir todo ese éxito con una enfermedad como la depresión. Que estés muy bien. Chao. Y me ponen música como de, como de triste. El pianito, él nunca había ponderado pianito. Cuéntanos, Tamara. Sí, soy muy buena para la talla. Pianito emotivo. Bueno, yo soy un ejemplo de que con un tratamiento adecuado se puede. Como decía aquí el doctor, se ven los resultados rápidamente. A veces hay que hacer algunos ajustes y hay que estar como siempre vigilándose, pero se puede llevar una vida absolutamente normal, ser profundamente feliz. Además, ¿quién no toma un medicamento al día? Y a propósito De medicamentos. A propósito de los medicamentos, es una locura lo de la farmacéutica. O sea, el nivel de precio de los medicamentos en Chile a nivel comparativo En Sudamérica es de lo más top. regional Sí. es Con el más- Argentina, es- la diferencia es es 50%. altísimo. Casi. Es altísimo. Lo que me hace pensar, Gabriel, ¿será que, por ejemplo, cuando hablamos de los niños, y lo hablábamos en pauta, estarán como sobrediagnosticados también para, digo, si uno se pone conspirativo, digamos, ¿no? Para pensar de que hay una intención de irlos medicando desde más temprano? Yo no me atrevería a afirmar eso porque creo que en estas afirmaciones hay que ser muy responsable y tener el conocimiento. Quizás Alberto puede dar más pistas sobre aquello, pero lo que sí tengo claro es que en las farmacias, tal como una colusión en su momento para subir los precios concertadamente de determinados medicamentos, hoy día hay un sobreprecio producto de las patentes que según ellos es solamente para incentivar la investigación, pero que en la realidad los precios no dicen relación con el costo de la fabricación. Como Y eso, todos los remedios. y eso en Chile está absolutamente desbocado. Esa es la lógica del sistema de libre mercado y eso es también lo que tenemos y tenemos que pelear por cambiar. Totalmente. Porque, por eso insisto, esto no es un tema como solo técnico, también es de visión, qué visión política tienes respecto de la propiedad del conocimiento. Oye, y antes ahí de- los medicamentos claramente tienen que ser más baratos porque, y termino con esta idea, tratarse en salud mental con los medicamentos Adecuado. al precio que hay hoy día es Imposible. No se puede. realmente No se puede. Es inaccesible, privativo. prohibitivo Quería para la mayoría de la gente. volver a ti, Tamara, porque la niña pregunta, es una pregunta como cómo uno lleva el fracaso, ¿no? Ella pregunta cómo se lleva el éxito Sí. en la depresión, sobre todo porque este fin de semana también supimos que Mon Laferte, Anita una chica Tijoux. exitosísima, también Sí, sufre de Anita depresión. Tijoux también. Anita Tijoux Lo también. que- Anita Gallardo. Tijoux, Cami Gallardo. Entonces, me parece muy interesante la respuesta de cómo se vive el éxito en la enfermedad, digamos. Bueno, cuando uno no está con crisis y uno está bien tratado, uno es una persona absolutamente normal que puede trabajar, que puede vivir, pololear, ser feliz, ser mamá, ser todo. Y yo personalmente cuento toda esta historia y lo hago para que la gente sepa que existe, Sí. que se puede salir de eso, que se puede tratar, que existen los tratamientos y que uno tiene una vida absolutamente normal
y hay que seguir un tratamiento, como miles de enfermedades que existen. El problema es que la gente que no tenemos como sociedad la conciencia de que es una tarea de todos nosotros. Sí. De las empresas, de los políticos, de los laboratorios, de la vecina, de la mamá, de todos. También yo creo que ser una sociedad más acogedora también hace que este tipo de enfermedades se lleven con más fácilmente. Tamara, cuando te preguntó la gente en la calle, dijiste, me ponen una música así, yo también tengo buen humor. El humor, ¿qué rol ha jugado en tu vida también? Porque a veces uno a mí el sentido del humor me ha ayudado muchísimo y bueno, todo lo demás, todas las terapias y todo lo que hago, pero también el sentido del humor creo que es una herramienta fundamental. Y tu hija también, ¿o no? Porque los niños nos hacen reír harto como... Hasta que cumplen 12. Hasta que cumplen. Hasta que te despiertan las chicas. Pero también, es que, ¿sabes qué? Quiero como hablar de la maternidad, porque también existe la depresión postparto. Sí, pues. Muchísimo. Que también nos transforma en un cacho más para la empresa que nos contrata, porque estamos como, no, tiene guagua, está estresada. También... Sí, que también digo, yo también incluyo que las empresas también son las que tienen que hacer cargo de sus trabajadores, porque una de las bajas más importantes son por depresión o por estrés laboral y por todo eso. Entonces, si no tenemos también las condiciones de trabajo que permitan que una persona no llegue a un cuadro de depresión, también la empresa va a gastar menos. Sí, bueno, hace poco propusimos una modificación en el Código del Trabajo que establecía que por cada 19 mujeres contratadas había que tener una sala cuna. Y propusimos una modificación en conjunto con varios diputados, se ha propuesto varias veces, pero la presión empresarial es muy fuerte. Entonces hay algunos que son muy susceptibles a dejarse seducir por esa presión empresarial. Pero para cambiarlo de que no sea 19 trabajadoras, sino trabajadores o trabajadoras. Y que por lo tanto también hay una lógica de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, porque se asume que solamente la mujer tiene que tener el cuidado del hijo. Y eso no tiene por qué ser así en una sociedad que se precia a sí misma de moderna. Acá tiene que haber corresponsabilidad, compartir las labores, y eso es algo que está determinado culturalmente y tenemos que cambiarlo. Y eso se cambia también en el trabajo y en cómo nos comportamos en la casa. Lo que pasa es que, entre tantas otras cosas, digamos, también en este tema de salud mental, las mujeres son más castigadas que el hombre. Vamos a ver otra pregunta del público. Mira. Doctor, tengo un familiar que tiene trastorno de ansiedad. Me preocupa saber si el proceso se termina, el del tratamiento, o debe tomar medicamentos para siempre. A ver, el trastorno... A ver, la ansiedad, primero lo que hay que decir es que la ansiedad es normal, es un síntoma normal. O sea, si llega y aparece un tigre acá al medio del estudio, uno esperaría que uno se sienta nervioso al respecto y uno actúe. Eso sería más bien... No, pero es para extremar el argumento. La ansiedad empieza a ser anormal o cuando es desmedida para el estímulo. Sí. O sea, pasa algo y yo reacciono o sobrereacciono. Es prolongada en el tiempo o me empieza a afectar en mi día a día. Inhabilitante. Entonces, inhabilitante. ¿Cuál es el tema con los trastornos de ansiedad? Primero que una gran cantidad de ellos pasan a ser cuadros depresivos en el tiempo, pero un buen tratamiento de ansiedad con remedio o con psicoterapia funciona bastante bien. Ahí quiero llegar yo. Hace rato te comencé esta pregunta para aterrizarlo en términos formales. Yo quiero sincerarlo, yo hago terapia hace 7 años y no es poca la plata que se ha invertido ahí, pero también siento que es muy visible la utilidad que tiene, digamos, una terapia psicoanalítica. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una consulta a la semana? Ni siquiera 2 o 3 veces, que hay gente que se instala en el diván. 40 años. Es súper difícil. ¿Cuánto cuesta los remedios? Es súper difícil decirlo, pero en general, cuando yo diseñé el Plan Nacional de Alzheimer para el gobierno pasado. Para que sepamos qué es lo que nos falta. Y lo que nosotros teníamos calculado era que era en torno a los 350.000 pesos para mensuales para una persona. Entre la terapia y los remedios, psicoterapia. En el caso del Alzheimer era entre la terapia, la rehabilitación, el poder ir a buscar a la persona, pero el costo alternativo... Usted me va a disculpar, señor político, pero eso es el sueldo mínimo. Sí, entonces es el tema. Pero el costo alternativo para la familia es más. Agregarle los remedios. Es imposible. Es evidentemente un promedio, pero lo que quiero decir con eso, Alberto, tú ya me das la razón, es que claro, es
Es imposible. Es imposible para nadie. Por eso es que aquí hay dos temas. Uno es el tema, te digo, el incendio, que tenemos que lograr que la gente tenga atención. Y otro es el tema estructural de qué es lo que hacemos para que las personas que están sufriendo puedan recibir tratamiento. Te voy a poner el caso que yo siempre coloco, que creo que es el más emblemático. En la situación de indigencia, la gente que está en situación de indigencia, el 70-80% de ellos tienen alguna enfermedad de salud mental. Sin duda. O consumo de droga, o una esquizofrenia, o un daño. Las personas que están en indigencia en el país, el 80% de ellos están en 7 comunas. Y nosotros hemos sido incapaces de generar un programa de salud mental focalizado para poder darle atención a esas personas. 7 comunas. 7 comunas del país. Alberto, déjame hacerte una pregunta porque me da la sensación de que tú eres como una especie de llanero solitario. Bueno, poco, ¿no? En concordancia, por supuesto, con algunos Estamos grupos trabajando juntos. diputados. Ahí encontró un compañero. Pero Y la entiendo Tamara también, ¿ah? porque te sigo en Twitter hace harto tiempo. Entiendo que has ido muchas veces a golpear las puertas, a ofrecer tus servicios como psiquiatra y te dicen no. Estamos bien aquí, no necesitamos ni un psiquiatra. Entonces, ¿cuál es la desidia, la Sí, te creo que decir que negligencia? estáis loco, Yo creo ¿Es burocracia? ¿Qué es? Yo creo que el tema primero es un tema de estigma, donde la gente tiende a pensar que lo que nosotros vemos es menos relevante que otras enfermedades. Claro. Entonces, a la hora de tomar la decisión de confección de política pública, uno siempre opta por lo que es más efectivo. Entonces, obviamente, al sistema le conviene más, no quiero sonar peyorativo, pero sacar vesícula que atender sacar radiografía. que atender un abuso sexual. Yo estoy teniendo a varias personas hoy día en Lota que han tenido abusos sexuales donde nunca habían tenido atención. Sí, pero ¿sabes lo que me pasa? Que me enferma de los nervios. Que llevamos, ¿cuánto? Casi 2 meses haciendo este programa. Hemos tenido la suerte de entrevistar a un montón de gente de un montón de lugares. Tuvimos esto que te digo yo de que éramos el país más feliz de Sudamérica. Vinieron los papás de Katy Winter, la chica me he que juntado se varias veces con suicidó. ellos. Él habla de una tasa de suicidios juveniles que es espeluznante. Niños de 15, 14, 16 años. Entonces, ¿tú me vas a decir en serio que la vesícula es más importante en este país? Bueno, es que, mira, ayer apareció... Yo no lo creo, por eso terminé estudiando salud mental, pero ayer, por ejemplo, apareció este reportaje de la Vinca Jackson, que le mando un cariño, un abrazo desde acá, donde ella pone en el fondo cómo el tema de poder reparar sus heridas hoy día la tiene en una posición distinta ante la vida. La salud mental es lenta, es difícil, pero cambia la vida no solamente del afectado, sino de la familia completa. La idea de este programa es que sea esperanzador y no un mazazo en la cabeza, pero vamos a seguir conversando, lo prometo, pero tengo que hacer una pausa comercial. A la vuelta seguimos de largo hablando de salud mental en Chile. Ya estamos de regreso. Hay que sigamos de largo, sí, porque los comerciales aprovechamos de reírnos, porque esta es la tragedia que hemos estado conversando, que si no, francamente... Tamara, hablábamos en el íntimo, y hablaba recién Mauricio lo caro que es un tratamiento para la salud mental. Entiendo que tú estás ayudando, colaborando en alguna fundación para que gente que no tiene los recursos pueda... Sí, yo colaboro por mi experiencia, colaboro con la Fundación Liberamente, que es una fundación que busca crear un centro de atención psicológica gratuita, que busca absorber a la población que no tiene recursos para tratarse. Y seguir un tratamiento largo. Los tratamientos para una depresión son por lo menos de 2 años. ¿Y cómo podemos colaborar nosotros, Tamara? Nosotros estamos lanzando hoy en día una campaña para lograr este centro de atención psicológica y la manera de colaborar es que se metan a la página, lean de qué se trata, se informen de qué se trata la depresión y nosotros vamos a buscar financiamiento para este centro en distintos lugares. Queremos que la empresa privada también se haga parte de esta ¡Vamos! ¡Sí! y pueden ahí ver todo lo que... No tanta madera para también, París, más plata para la salud mental. También yo creo, y es por qué yo hago todo esto y por qué cuento mi experiencia, es para que nos demos cuenta que existe, está y que podemos hacer algo. Sí. Gabriel, ¿qué falta para que la iniciativa que tú estás emprendiendo avance en el Congreso? ¿En qué situación está? Mira, yo creo que el rol que
que tengo yo en particular o cualquier persona que esté en política es, por un lado, en este tema, ayudar a visibilizar, desestigmatizar, pero también proponer soluciones. No podemos quedarnos solamente en el diagnóstico. Y en eso se están haciendo varias cosas. A propósito de que mencionaban a Vinca Jackson, ella junto con James Hamilton lideraron durante mucho tiempo, 10 años, un proyecto que se llama Derecho al Tiempo, así se conoce, que es la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual cometido contra menores de edad. Y en la Comisión de Constitución, de la cual soy parte de la Cámara de Diputados, acabamos de aprobarlo en general y por lo tanto tenemos el compromiso de tramitarlo rápido para que avance y pueda ser ley de la República, ojalá este año. En segundo lugar, vinculando el tema de salud mental con infancia, en el marco del Acuerdo Nacional por la Infancia, hay 94 propuestas para mejorar las condiciones de la infancia en Chile. Las de los niños, niñas y adolescentes que están vinculados a la red Sename, pero también de los niños y niñas y adolescentes en general. Entre ellas hay, por ejemplo, la creación de hogares especializados en salud mental y, por ejemplo, en la región de Magallanes ya el segundo semestre va a estar en operación un hogar especializado en salud mental, lo que demuestra que si uno se pone las pilas, logra apoyos transversales y empuja con fuerza y argumentos y convicción proyectos de este tipo, se puede avanzar. Entonces, para terminar arriba, digamos, el mensaje que yo quiero entregar es, uno, no están solos, los problemas no son individuales, los podemos afrontar, cualquier persona que tenga una enfermedad mental puede salir adelante con un tratamiento adecuado y es responsabilidad de quienes estamos en política generar las condiciones para que exista acceso a tratamiento sin depender de cuántas lucas tengan. Y ahí, en eso vamos a estar enfocados durante los próximos 3 años, que es el periodo que... ¡Vamos! Bueno, aprovechar de agradecerles, por supuesto, a los tres, a Gabriel, a Tamara, a Alberto. Estos capítulos siempre se nos hacen muy cortos, así que si pueden venir de nuevo, siempre es un agrado. Yo quiero aprovechar de mandarle un saludo a una amiga que se llama Francisca Morales, que es psiquiatra en Concepción de la Salud Pública. Hace rondas periódicas con niños y adolescentes. Se necesitan más gente como tú, Alberto, más gente como ella. Alberto. Y mañana, ¿con quién nos va? Mañana. Oye, mañana es un tema... Comenzó el juicio en Viña del Mar por el crimen del profesor de Viña del Mar, Nivaldo Villegas. Vamos a estar con su hermano, Leandro Villegas, vamos a estar con Margarita Rojo, amiga de la casa, ex PDI, perita forense, y también va a estar el gran Miguel Acuña, reportero del ámbito policial de Canal 13, para hablar sobre este tema que tiene que resolverse aquí a 17 días más o menos. Así es, y por supuesto también estaremos nosotros, Mali, Mauricio y yo, como todo de lunes a jueves. Sigamos de largo. Muchas gracias, buenas noches.